Buenos días, nosotros somos estudiantes de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de Manufactura Avanzada, y el día de hoy les vamos a presentar la simbología neumática que está normalizada por la norma ISO 1219. Nuestra materia es de neumática y electroneumática con el profesor José Luis Bagaña Villaseñor y somos el equipo 5 del grupo E17781. Nuestro equipo está conformado por Galicia Villanueva Gustavo Alexis, Saldierna Villalobos Miguel Ángel, Espinosa González Jaime y Ibarra Lara Jesús Antonio. Y el día de hoy, pues como ya se podrán haber dado cuenta en el título, vamos a hablar de la simbología neumática. Para empezar, vamos a dar una breve introducción acerca de lo que son los símbolos, qué es un símbolo y cómo se representan dentro de un circuito neumático. Un símbolo es la representación perceptible de una idea, con rasgos asociados por una convención socialmente aceptada, que en nuestro caso nos corresponde la ISO 1219. Es un signo sin semejanza ni contigüidad, que solamente posee un vínculo convencional entre su significante y su denotado, además de una clase intencional para su designado. Para representar los elementos neumáticos en los esquemas de un circuito se utilizan símbolos. Estos, de acuerdo con la definición, no dan ninguna orientación sobre el método constructivo de la válvula, solamente indican su función. Y en este caso cabe destacar que se representan de la manera más sencilla posible, donde se vea muy poquito de su funcionamiento, pero que quede claro y se relacione de una manera fácilmente su función. Existen varias convenciones y sistemas relativos a los símbolos utilizados en neumática, usados por todo el mundo, pero oficialmente y todos están reconocidos mediante las normas estándar. El más importante y el que vamos a hablar nosotros durante estos minutos es la norma ISO 1219. Vamos a empezar hablando con accionamientos. Este es un símbolo de accionamiento rápido conectado con mecanismos de cierre de apertura. Es importante conocer este símbolo ya que como es acoplamiento rápido nos evita muchas cosas que podrían pasar dentro de la realización de nuestros circuitos y vamos a pasar al siguiente. Bueno, este es un accionamiento por presión, este ya no es un accionamiento ni acoplamiento rápido, ya es por presión y está centrado por muelle. Los muelles, como se podrán dar cuenta, son estos triángulos que están aquí. Generalmente en simbología estos triángulos contiguos significa que son muelles, que dentro de un lenguaje coloquial se conoce como resorte. Y el acoplamiento rápido desconectado con conducto cerrado. La diferencia es que uno es abierto y el otro es cerrado. Este caso es cerrado, como se podrán dar cuenta. Están separados los acoplamientos y pues se denota como un acoplamiento desconectado con conducto cerrado. Un accionamiento rápido, este es uno de los más importantes ya que es muy fácil de identificar. Está constituido por un rectángulo. Dentro de ese rectángulo hay dos líneas que coinciden en el centro del rectángulo. Son dos líneas perpendiculares y a cierta distancia con respecto al cruce de las dos líneas se encuentran dos líneas o diagonales a ciertos ángulos y que están separadas por la misma distancia. El actuador de giro. Ahora vamos a hablar del actuador de giro, que es un símbolo que es una semiesfera. Tiene dos entradas, como se podrán dar cuenta, tienen dos entradas de aire y pues como su nombre lo indica, hace que giren las cosas. Tiene un giro que está denotado dentro de la simbología neumática y es muy importante también porque es uno de los principales símbolos que vamos a encontrar dentro de los elementos neumáticos. Por lo tanto, es importante aprender a conocer cómo es que se ve un actuador de giro. El acumulador de aire es un óvalo con una ranura y como su nombre lo indica, pues acumula aire, un mini compresor. La bomba de vacío, para empezar, ¿qué es el vacío? Bueno, el vacío es la presión que es superior a la presión atmosférica y es superior solo si se considera un valor cero. Entonces esta es una bomba de vacío y es también importante conocer su funcionamiento y que es
esencial dentro de los sistemas neumáticos. Y vamos al siguiente. El caudalímetro contador. Bueno, pues el caudal es el volumen por unidad de tiempo que pasa dentro de un sistema neumático. El caudal es propiamente de los fluidos y regula la velocidad dentro de nuestros sistemas neumáticos. En este caso tiene un contador y se denota por esta epsilon, que es la letra griega E. Lo que hace este caudalímetro contador, como su nombre lo indica, cuenta cuántos metros cúbicos o cuánto volumen está pasando por unidad de tiempo. Y por acá tenemos el caudalímetro, que no tiene contador. Este simplemente solo es un caudalímetro como tal, para ver cuánto caudal está pasando o cuánto es el volumen por unidad de tiempo que está pasando por dentro del sistema. Ahora vamos a hablar de los cilindros. En este caso tenemos el cilindro de doble efecto con amortiguación en ambos sentidos. Como su nombre lo indica, tienen la capacidad de realizar trabajo en dos sentidos al contar con dos entradas de presión. Por aquí se podrá ver que aquí hay una y aquí está la otra. Una para extender, que sería esta de aquí. Esta es para extender, se le aplica una presión de aire y se llena la cámara, por lo tanto se va empujando el cilindro. Y la otra es de retorno, que es para retraer, que es cuando se le aplica el aire para acá y sale por de este lado. Son elementos de más uso y tienen la capacidad de proporcionar mayor longitud y fuerza de trabajo al no contar con un muelle que se oponga al movimiento del émbolo, ni le reste movimiento al émbolo. Existen diferentes tipos de cilindros de doble efecto, pero por lo mientras solo abordaremos dos que consideramos que fueron los más importantes y que más adelante estaremos con esos símbolos. El cilindro de doble efecto con doble vástago. Bueno, por aquí se podrá ver que tiene un vástago, que es el que se mueve. Tiene también dos entradas de aire. Igualmente es de doble efecto porque tiene la capacidad de realizar trabajo en dos sentidos al contar con dos entradas de presión. Como ya lo dije anteriormente, es una para extender, que es el avance, y el otra para retraer, que es el retroceso. Bueno, y un cilindro de doble efecto normal, y es el que podremos ver aquí. Nada más no tiene vástago y tiene el émbolo y tiene todo lo que un cilindro de simple efecto tiene, pero la diferencia es que tiene dos entradas de presión y no tiene muelle, lo que proporciona mayor longitud y fuerza, pues al no contar con ese muelle, el muelle resta fuerza. Entonces es muy común encontrar este tipo de cilindros dentro de los sistemas neumáticos. El cilindro hidrotelescopio. Este cilindro se le conoce hidrotelescopio porque se abre como un telescopio o como un paraguas, como lo quieran ver. Tiene dos entradas de aire también. Entonces entra la presión del aire y se llena esta cámara, lo que empuja a esta parte para afuera. Cuando esta parte también se llena de aire, empuja y se llena también esta de aire, todo se abre. Entonces este cilindro hidrotelescopio nos sirve mucho para las longitudes, nos proporciona mucha longitud, y es importante que tengamos bien en cuenta cuándo utilizar un cilindro hidrotelescopio, cuándo utilizar un cilindro de simple efecto, de doble efecto, con vástago, o algunos otros tipos, como es el cilindro tandem, como es el cilindro de retorno por carga retraído en proceso, el retorno por carga extendido en proceso, el retorno por muelle retraído en proceso, por mencionar algunos. El cilindro neumático de simple efecto con retroceso por una fuerza exterior. Yo creo que queda muy claro su nombre, ya que solo existe una entrada de aire porque es de simple efecto. De simple efecto quiere decir que solo tiene la capacidad de realizar un trabajo en un sentido y tiene que aplicársele una carga desde una fuerza exterior, o también podría ser por efecto de gravedad. Entonces igual por aquí entra el aire, por esta parte el aire llena esta cámara, lo que hace que se empuje el vástago durante toda la camisa.
Entonces, como no tiene una salida de presión, necesitamos una fuerza exterior que regrese este cilindro. Una fuerza exterior puede ser una fuerza manual o puede ser algo natural, como es la fuerza de gravedad. Si se pone el cilindro pues parado, pues podría regresarse él solo, lo que nos beneficia, ya que la gravedad no es, no, o sea, no cuesta, es algo que está dentro de la vida diaria. Entonces ahí podríamos ahorraros unos cuantos pesos al momento de utilizar la fuerza de gravedad a nuestro favor. Bueno, también aquí tenemos un accionamiento rápido con conducto cerrado, que es como los que les estuve hablando al principio del video. Es rápido, por lo tanto nos ayuda mucho, porque existen accionamientos, como ya sabemos, manual, mecánico, accionamiento por presión y accionamientos eléctricos. Y estos entran dentro de la categoría de accionamientos rápidos, de acoplamientos, y pues vamos adelante, vamos a seguir hablando de ellos. Bueno, aquí tenemos el más común de los símbolos. Todo el mundo lo ha de identificar porque es muy fácil identificarlo. Este es un cilindro de simple efecto con retroceso por muelle, lo que significa que tiene una entrada de aire por esta parte, una entrada de presión. Se llena esta cámara, pasa durante toda la camisa el émbolo, pero si se le deja de aplicar esa presión, se regresa el émbolo porque el muelle se expande, o sea, regresa a su posición original. Entonces este no tiene doble efecto. Es muy fácil identificar a los de simple efecto porque solo tienen una entrada de presión. En cambio los de doble efecto pues tienen por consiguiente dos entradas de presión. Bueno, el compresor es uno de los símbolos más conocidos que podemos ver en un circuito neumático, y está siempre presente dentro del mismo, ya que es el aparato que nos da con lo que trabajamos, con lo que se trabaja en la neumática, que es el aire. Y pues sin el aire no podríamos transmitir ni controlar movimientos mecánicos o realizar un trabajo. Bueno, también podríamos hablar de las principales ventajas del aire ahora que llegamos a la parte del compresor, que es la abundancia, el fácil mantenimiento, la posibilidad de almacenamiento, no es explosivo, puede controlarse la velocidad con el caudal, es de fácil transporte, tiene fácil manipulación de los niveles de presión y la insensibilidad a cambios de temperatura. Ya por su parte también es limpio y no existe un riesgo de sobrecarga. Pero como todo en esto, tiene también algunas desventajas. Una de las desventajas es que tiene que prepararse, esto es acondicionarlo para que pueda estar dentro de los componentes, que es quitarle las impurezas y la humedad. Y pues más adelante podremos hablar de este símbolo. Es muy importante destacar que el compresor tiene un triángulo apuntando con la punta hacia arriba, lo que significa que el aire entra de la atmósfera dentro del compresor. Si este triángulo estuviera apuntando hacia abajo, sería el de un motor, que sería que el aire está jalando, el motor está jalando el aire de la atmósfera. Entonces es una manera fácil de reconocer la diferencia entre un compresor y entre un símbolo de un motor. Bueno, pues un conducto flexible nada más está determinado porque es flexible, como su nombre lo indica, no tiene alguna otra complicación. Una conexión cerrada de escape de aire nos sirve pues para que no escape el aire, y por su parte pues se conoce como conexión cerrada de escape de aire. Una conexión de presión, que es cuando se unen dos puntos dentro de un ya sea un diagrama o el circuito neumático que ya se está montando. El cruce de ductos es cuando se cruzan dos ductos, dos mangueras, que es las mangueras pues es por donde pasa el aire comprimido, bueno, el aire, porque ya no está comprimido, el aire a presión. Y es muy importante destacar que en el programa que nosotros usamos, que se llama FluidSim, estos cruces de ductos no se pueden hacer. Sí se pueden hacer, pero marca un error.
Esto quiere decir que el programa está hecho en 2D. Por su parte, nosotros vivimos en una tercera dimensión, entonces físicamente sí existen los cruces de ductos, pero en programas como el que nosotros utilizamos, que está avalado por Festo y tiene todos los requerimientos de la norma 1219, no se puede hacer este tipo de cruces, se tienen que hacer de otra manera, tienen que evitarse porque si no la simulación no corre, y pues así te puedes dar cuenta de los cruces, de los errores, perdón. Bueno, el detector de reflex es el detector de reflex es muy importante también conocerlo, porque nos podemos dar cuenta de que nos va a servir mucho, que también se le conoce como detector por reflexión, que consta de una tobera receptora, una tobera emisora, un estrangulador y una vaina. Eso es dentro, o sea, ya como se ve físicamente. Aquí se representa por dos líneas que están en contra de una principal. Entonces lo que detecta pues es el detector por reflexión. Bueno, el divisor de caudal, como su nombre lo indica, divide el caudal, que como ya lo he mencionado, el caudal es el volumen que pasa por unidad de tiempo. Cuando digo caudal o volumen que pasa por unidad de tiempo, me estoy refiriendo exactamente a lo mismo. Y es importante destacar que dentro de un sistema neumático, un caudal es el que regula la velocidad de salida del vástago o de entrada del vástago. Por su parte, la presión es la que regula la fuerza. No hay que confundir que la presión regule la velocidad o que el caudal regule la fuerza. Son conceptos totalmente diferentes. De alguna u otra manera están relacionados, pero por lo mientras, para fines prácticos, nosotros vamos a considerar que el caudal regula la velocidad y la presión regula la fuerza que está dentro, pues ya sea de un cilindro o de cualquier otro dispositivo neumático. Bueno, pasamos a la parte de accionamientos. Por su parte, también una de las ramas importantes de la neumática pues es la electroneumática, y tenemos diferentes tipos de accionamientos, como es el accionamiento manual, el accionamiento mecánico, el accionamiento por presión y el accionamiento eléctrico. En este caso en pantalla se está mostrando el accionamiento eléctrico, que es un electromán con dos devanados. Es fácil identificarlo porque son dos líneas diagonales, que quiere decir los devanados. Como se sabe, el electromagnetismo funciona con devanados, que es nada más que un alambre conductor o superconductor que se enreda dentro de un cilindro. Si se le aplica una diferencia de potencial a ese enrollamiento, a ese devanado, se le conoce formalmente como devanado, pues genera magnetismo. Esto pues todo el mundo sabemos que fueron contribuciones de Tesla, junto con varios más científicos que fueron los pioneros en el magnetismo. Bueno, también tenemos el electroimán con servopilotaje y accionamiento manual auxiliar, que es que podremos ver aquí. También es un símbolo un poco raro, pero también es fácil de identificarlo porque tiene el símbolo del devanado, el símbolo del servopilotaje y tiene accionamiento manual auxiliar. Manual auxiliar tiene que auxiliarse con esfuerzo muscular o con algún otro tipo con el pie o con otro tipo de cosas. Bueno, el electroimán como un devanado, como se podrán dar cuenta, solo tiene un devanado, lo que significa que es un poco más débil que el que tiene dos devanados. Sabemos que entre más devanados tenga una bobina, pues se genera mayor magnetismo. En este caso solo tiene un devanado. Bueno, un electroimán con servopilotaje. El servopilotaje pues es el pilotaje casi automático. El electroimán pues se puede ver aquí. El devanado también aquí está, que es la línea diagonal. Esa línea diagonal casi siempre va a ser, mientras estemos hablando de accionamientos y de accionamientos eléctricos, se van a referir a un devanado. Bueno, el enclavamiento es cuando se pueden enclavar cosas dentro de la platina, también se le conoce como tablero. El filtro con purga automática de condensados es por aquí entra el aire. Hagamos de cuenta que el mouse es el aire viene un tanto, el compresor limpia el aire, pero no lo limpia completamente, porque muchas veces no se ha purgado bien, el filtro ya está muy desgastado, hay que cambiar el compresor.
o ya está muy viejo, se ha oxidado por dentro por la humedad del mismo ambiente. Entonces por aquí entra el aire, llega aquí y sale por aquí, y aquí está la purga automática, que es no tienes que estarlo purgando manualmente, él solito lo hace. Y pues dentro de esa purga caen lo que viene siendo los aceites, podría ser el aceite quemado del compresor, podría ser los aceites que están presentes en la atmósfera, la misma tierra que hay dentro, y también podríamos hablar algo de humedad. Por eso este filtro con purga automática es agua sucia y debe de tirarse. Es importante tirarla en contenedores especiales, porque es agua sumamente sucia, no se debe de tirar en cualquier lado ni en cualquier alcantarilla. Hay lugares especiales y asociaciones ecológicas encargadas de tirar este tipo de desperdicios un tanto tóxicos, entonces no los vayan a tirar en cualquier parte en donde vean una posibilidad de poder tirar estos tipos de líquidos. Bueno, también aquí el filtro con purga manual de condensados. Aquí podemos ver otro símbolo. Un filtro, que es la representación más básica, pues el filtro, como su nombre lo indica, filtra el aire. Esto no tiene purgador automático de condensados, este es manual y también está muy presente dentro de los sistemas neumáticos. La fuente de presión neumática, es importante destacar que este es un símbolo que pertenece a las estándares. Tienes una fuente de presión neumática. Y al generador de vacío, como su nombre lo indica, genera un vacío, que ya se había mencionado que el vacío se le conoce a la presión que es inferior a la presión atmosférica, considerando que esta representa el valor de cero. Así es como se le conoce el vacío. En términos, por decirlo de alguna manera entre estudiantes, pues es el lugar en donde no hay aire. Entonces esta genera vacío, y en algunas aplicaciones puede convenir mucho tener este tipo de generadores de vacío. Bueno, pues un general, este es un accionamiento manual general. Este accionamiento general suple a todos los accionamientos que pueden ser por pulsador a tracción, de palanca y de pedal. Este general puedes poner y se da a entender que es un accionamiento manual, y es así su símbolo, que es una especie de C con otra parte salida, que es, digamos, lo que viene siendo el accionamiento. Se puede tomar como un pulsador, como una palanca o como cualquier otro tipo de accionamientos, siempre y cuando sean manuales. Bueno, la leva también cabe dentro de los accionamientos, y es importante también conocerla. El lubricador pues es el que lubrica el aire que sale del compresor en caso de que el proceso requiera lubricante. Si el proceso no requiere lubricante, pues no es necesario. También el lubricador se utiliza para cuando no se necesita que los componentes tengan lubricante y no vengan previamente lubricados, entonces para eso se utiliza el lubricador. Y vamos con el siguiente, el manómetro. Bueno, este es un manómetro muy común. El manómetro pues mide la presión que hay dentro de un sistema neumático, y el manómetro así se representa, como un círculo con dentro una especie de flecha, y es un elemento de medición. Bueno, también tenemos un motor neumático bidireccional de caudal constante. Esto significa que tiene dos direcciones. Como ya les había mencionado, el triángulo está para abajo, lo que significa que jala aire de la atmósfera. El motor jala aire, no es así identificarlo, así es más fácil de identificarlo. Bueno, también aquí el motor neumático indireccional de caudal constante solo tiene una dirección, también el caudal es constante, y si se fijan también el triángulo está para abajo, lo que significa que es un direccional. Bueno, un muelle pues es la representación más simple de un resorte. Así se representa, como unas tipo de triángulos, y esa es su forma más básica de verlo.
una palanca. Aquí volvemos a los accionamientos manuales. La palanca pues es una palanca como físicamente se ve una palanca. Es un accionamiento manual. Esta palanca, como ya lo dije antes, se puede en vez de poner esa palanca, se puede poner un accionamiento general, y pues así ya nos evitamos un tanto nos da cierta libertad con respecto a qué podemos usar dentro de nuestro sistema neumático. O sea, me refiero a que si nos dice una palanca, pues tenemos que poner la palanca, pero si nos dice un símbolo general, pues podemos cambiarlo por un pulsador, por un pedal, por un pulsador a tracción o por lo que sea necesario. Bueno, pues un pedal también es un accionamiento manual. Los pedales pues generalmente están debajo por la altura de los pies o en las manos. Puede haber pedales por la mano, pero generalmente pedales de los pies, como los pedales dentro de un carro, los pedales que hay en las máquinas, por mencionar algunos. Bueno, un pilotaje neumático, que es este es el símbolo, se representa con un triángulo. También es bien fácil de identificar este pilotaje neumático. También tenemos esta por aplicación de presión diferencial. Y ya terminamos. Ahora vamos a hablar del presostato. El presostato, también conocido como interruptor de presión, es un aparato que cierra o abre un circuito eléctrico dependiendo de la lectura a la que esté el fluido. En esta representación se representa de esta manera, es la representación del presostato. Esto es que interrumpe la presión del circuito. Bueno, también tenemos el pulsador a tracción, que es un accionamiento manual dentro de los accionamientos que hay en la neumática. Y pues la tracción no es nada más que la acción de tender a mover una cosa hacia un punto de donde procede el esfuerzo. Esa así es la definición de tracción. Entonces este es el pulsador a tracción, que es un accionamiento manual. Bueno, y el pulsador, que nada más lo hemos venido manejando en nuestro laboratorio de neumática. Visualmente los que tenemos nosotros son unas cajitas negras con un botón verde. Ese botón verde pues es el que es el pulsador. Es importante conocer su símbolo, ya que es uno de los más comunes, y como ya lo he dicho anteriormente, este símbolo se puede reemplazar por alguno otro. Bueno, también tenemos el refrigerador de conductos para el medio de refrigerante, que es, como su nombre lo indica, un refrigerador. Para el caso es que cuando los sistemas neumáticos son muy grandes, pues lo que hace esto es refrigera el aire para que no se suba a temperaturas muy altas, ya que el aire a temperaturas altas ya no se comporta de una manera ideal, ya no se cumple con las leyes de los gases, que la ley de los gases dice que la presión y el volumen sobre la temperatura debe de ser una constante, que generalmente pues es la constante de los gases. Entonces es importante refrigerar nuestros componentes. Más adelante se hablará de un termostato que también tiene que ver y va relacionado a un refrigerador. Bueno, también el refrigerador sin conductos, o sea, no tiene conductos, es la diferencia. Y también tenemos el regulador de caudal unidireccional. Este regulador de caudal pues regula el caudal por esta parte, que es para regular la velocidad. Entonces ese también regula el caudal para cambiar el tipo de velocidad, ya sea de entrada o de salida del vástago. Pues esto lo que hace es que regula el caudal. Es unidireccional porque solo fluye en un sentido. Si se fijan, aquí hay un símbolo de retroceso que no permite que se regrese. Bueno, también tenemos una reguladora de caudal con estrangulación constante. Estas físicamente son como un codo de metal. Entonces de un lado tiene una tuerquita, se le va apretando esa tuerquita y se va abriendo o cerrando, depende de qué tanto abierto lo quieras o qué tanto cerrado lo quieras. Es por eso que se llama reguladora de caudal con estrangulación constante.
Bueno, también tenemos un rodillo escamoteable. Según la definición, escamoteable es que se puede quitar. Lo buscamos en el Real Diccionario de la Lengua Española y a final de cuentas es que se puede quitar. Entonces este rodillo es un rodillo que se quita. Este rodillo pertenece a los accionamientos mecánicos, ya no es parte de los accionamientos manuales, ahora ya estamos hablando de los accionamientos mecánicos, que también son importantes conocerlos porque son los principales o de los principales que se puede ver dentro de un circuito neumático. Bueno, un rodillo, que es uno de los más simples, también se habla de un accionamiento mecánico y pues así se representa de esa manera. Bueno, también tenemos una salida de aire sin posibilidad de conexión. Por aquí nos podemos dar cuenta de esta salida de aire. Por aquí está. Y se fijan, aquí no hay ningún ducto ni nada que se le parezca. Entonces se considera como una salida de aire sin posibilidad de conexión. Esto es que de alguna o de ninguna manera se va a poder conectar pues un amortiguador o un silenciador o una manguera. Esta es una salida de aire sin posibilidad de conexión. Depende de cómo lo uses para que se vea la posibilidad de conexión. Bueno, un secador, como su nombre le indica, es el que trata de secar el aire de la humedad que puede llegar a traer, porque el condensador, bueno, el filtro no puede quitar toda la humedad, el compresor tampoco, entonces te le pone un secador por si el procedimiento o para lo que se está trabajando lo requiera. Bueno, un selector de circuito o válvula OR. Estas válvulas las vimos las clases pasadas ahí en el laboratorio de neumática. Es muy importante también conocerlas y trabajan junto con otras. Bueno, tenemos un silenciador. El silenciador es el que silencia las válvulas para que no suene feo. Estuvo muy interesante porque nosotros quitamos un silenciador de una válvula. Para empezar, los silenciadores son como unos barrilitos que son sinterizados, son de color dorado, son dorados. Entonces los quitamos para ver qué pasaba en caso de que no tuviera un silenciador, y la verdad suena bastante el sonido del aire. Entonces es importante tener un silenciador para evitar fatiga por ruido, fatiga para los operadores o para la gente que está trabajando dentro del sistema neumático, y este es el símbolo del silenciador. Bueno, un termómetro, como ya lo había mencionado, es importante conocer la temperatura del aire con la que se está trabajando para que se sigan cumpliendo las condiciones ideales de la ley de los gases. Entonces se les pone un termómetro para ver a qué temperatura va el aire dentro de los sistemas, dentro de las mangueras y dentro de los ductos, y así es su representación del termómetro. Bueno, creo que este es un buen acabamiento porque terminamos con nuestros 60 símbolos, con el que es más común y que tenemos ahí bien presente dentro de nuestro sistema, que es la unidad de mantenimiento, y pues está representada de esta manera. También se le conoce como FLR, que es filtro, regulador y lubricante. Es los tres componentes básicos de una unidad de mantenimiento, y ahorita seguiremos hablando de la bibliografía y todo lo que se le acontece. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de nuestra bibliografía. Nosotros nos basamos en el libro principal que nos basamos fue en el libro de neumática de Serrano. Está presente en varias ediciones. Nosotros fue la de 1986, pero también nosotros nos basamos en Stefan Hayes, su libro titulado Aire comprimido, fuente de energía, preparación y distribución, que es del 2002. Esta es una edición de Festo. También en Fernando de los Santos, que es Los compresores, de 1991, con la editorial EUASA. Mexiner H. Corwell R. Introducción a la neumática, que es un manual de estudio de Festo de 1988.
También nos basamos en el libro de neumática nivel básico, el manual de estudio de Festo también. La, todo lo básico acerca de Festo y la colección y todo lo demás de este Festo. También pusimos aquí toda la bibliografía que nosotros utilizamos dentro de nuestro taller, nuestro laboratorio de electroneumática, por si alguno quiere checar algún libro. Igual y yo puedo subir el documento que tenemos de simbología nosotros, y solo mencioné las que nosotros utilizamos para hacer nuestro proyecto, así como algunas otras referencias bibliográficas que fuimos presentando. Y pues esto es todo por nuestro video. Espero y les haya gustado, les haya parecido interesante. Dejen sus comentarios. Y pues es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que la neumática es una rama muy importante, porque pues el aire está en todas partes. Lo único pues es que sale caro acondicionarlo para aire comprimido. Pero es importante aprender a conocer qué es la neumática, cómo se puede aplicar la neumática, en qué situaciones se pueden aplicar la neumática. Entonces este fue nuestro proyecto de primer parcial del equipo 5. Esperamos y esté correcto y les guste a las personas que lo puedan llegar a ver. Y pues esto es todo por esta vez. Esperamos poder hacer proyectos como este tipo, ya que nos dejan una enseñanza no solo de neumática, sino de cómo poder trabajar en equipo, cómo pueden salir las cosas adelante. Entonces esto fue nuestro proyecto, espero que les haya gustado. Bueno, ya por último hablaremos de dónde sacamos nosotros nuestros dibujos. Y pues los sacamos de estas tablas que fueron proporcionadas por Festo. Aquí que son tablas que mero arriba viene, en la parte de arriba viene de qué se trata esa parte de simbología. Por ejemplo, dice convención de energía y se habla de un compresor, de una bomba de vacío, de un motor neumático unidireccional de caudal constante y de un motor neumático bidireccional de caudal constante, de un actuador de giro y de varios tipos de cilindros. Esto desde luego está evaluado por las distintas instituciones y es importante que sean símbolos estandarizados, porque así cualquier persona que sepa de neumática va a entender lo que quieres decir con el circuito. En cambio, si tú utilizas símbolos que no son estandarizados, alguna gente no podrá entender de lo que se trata. Un ejemplo claro es el que podemos ver dentro de los hay unos tipo triangulitos. Esos triangulitos no son estandarizados y significan un compresor,
pero la gente pues tal vez no sepa que eso es un compresor y pues puedes meterte en problemas. De lo que se trata al momento de normalizar los signos, los símbolos, es que sea algo parejo para todos y que todos lo puedan entender y que sea interesante que todos sepan conocer este tipo de símbolos. Como les decía, pues es importante que sean estandarizados, que sean buenos y pues en fin, también quisimos anexar los símbolos de medición que nosotros pusimos, que fue el manómetro, el caudalímetro, el termómetro, el caudalímetro contador y el presostato, que es el interruptor de presión, que como lo mencioné es un aparato que en un circuito neumático para la presión dependiendo de la lectura del circuito. Bueno, también transmisión de energía, pues tuvimos conductos, conducto flexible, fuente de presión neumática, fuente de presión. Bueno, fuente de presión hidráulica, esa no la agregamos porque se habla de hidráulica. Bueno, la diferencia es que una está rellena, como esta, y otra no está rellena, como esta otra. Los acoplamientos, los silenciadores, muy importantes los silenciadores. Trabajamos sin silenciadores y verdaderamente es un crimen, o sea, suena bastante feo. Entonces le abrimos poquito a la válvula de paso y de volada le cerramos porque sí suena mucho el silenciador. Sin el silenciador suena bastante mal. Bueno, también tenemos la salida de aire sin conexión, los filtros, la purga automática de condensados, el lubricador, la unidad de mantenimiento, el secador, el acumulador de aire, etcétera. Y bueno, por último hablamos de los accionamientos. Por aquí vemos el general, que como les dije en repetidas ocasiones, este general puede suplir a cualquiera de estos, no hay ningún problema. Tenemos el pulsador, si se dan cuenta la bolita está para afuera, o sea ve para acá, y en el pulsador la tracción ve para hacia donde está la palanquita pues. Bueno, tenemos la palanca y el pedal. También tenemos accionamientos mecánicos, lo que viene siendo una leva, un rodillo escamoteable y un muelle. Y una válvula accionada en posición inicial, esa no la agregamos, pero también es importante mencionar que está presente dentro de los símbolos estandarizados. Y bueno, los símbolos por último de acoplamiento eléctrico, que viene siendo el electroimán con un devanado y el electroimán con dos devanados. El electroimán es servopilotaje, el encablamiento y pues ahora sí, esto fue todo nuestro video. Espero si les haya gustado, que le den like y lo compartan y pues esperemos lo mejor en esta clase de neumática, aunque es un tanto difícil porque es todo un lenguaje nuevo y tienes que aprenderte muchas cosas. Está bastante interesante, me gusta mucho ir al laboratorio, pero sí es de machetearle y hacer los símbolos y aprendértelos, identificarlos, relacionarlos, estudiar, hacer las prácticas, ver el porqué de las cosas, ver por qué te funciona el circuito o por qué no te funciona. Entonces pues está muy padre, espero que les haya gustado. Bueno, pues muchas gracias. Nosotros fuimos estudiantes de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de Manufactura Avanzada. Somos el equipo 5 del grupo E17781 con el profesor José Luis Magaña Villaseñor. Y nuestra clase desde luego es el curso del núcleo optativo 2, también conocido como neumática y electroneumática.